Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en este día lluvioso por donde se lo mire. Un día complejo en la ciudad, en el país y en el mundo. Hemos tenido muchas noticias muy interesantes para analizar. Noticias que no son, que no quedan en la nada, son noticias trascendentes. Es un día muy importante para nuestro país. Se ha tomado la decisión de volver al contacto con el Fondo Monetario Internacional para que nos financie parte de nuestro gasto. Bueno, es un tema que lo vamos a estar analizando con especialistas en el día de hoy. Hoy es un programa que tampoco va a estar Alejandro Bianchi con nosotros por hoy. Ya la semana que viene sin falta está acá. Yo no sé si se fue por una cuestión de que se veía todo este movimiento que hubo esta semana en los mercados o directamente fue a la conferencia del CFA en Hong Kong. Pero bueno, quedan las dudas más después de lo que pasó hoy. Estamos con Gonzalo Luis, que vamos a tener un par de invitados importantes. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Bogiano, contándonos qué es lo que pasa en la coyuntura del día de hoy del país. Y Fernando Luciani, que es el director y CEO del MAP, ¿no es cierto?, del Mercado Argentino de Valores, este mercado tan que está creciendo y que tiene tanto apoyo a las economías regionales, a las pymes, y ya nos va a estar contando cómo esto les impacta a ellos, al mercado y bueno, y a todos los actores de esta economía. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿cómo va, Matías? Un gusto. Sí, en una mañana, en una tarde, en un día muy particular, y charlábamos antes de empezar el programa y a instantes nomás de que empecemos a hablar con Fer Luciani. Hoy para mucha gente, no solo en la City, sino en la Ciudad de Buenos Aires, para algunos es la primera gran crisis y por ahí el inicio de un mercado bullish en mucho tiempo. Mirá vos. Y para otros es otra más de las que vivo. Sí, digamos que la Argentina, o el argentino tenemos, ¿no es cierto?, una experiencia en muchos años vividos de situaciones como esta, de las cuales en algunas nos ha ido bastante mal y en otras hemos podido sortear los obstáculos como para poder seguir, retomar el rumbo, ¿no es cierto? Hay que aclarar también que la crisis es una crisis no solo de Argentina, sino el mundo. A los países emergentes se le está yendo dinero y eso, bueno, impacta en los más vulnerables de la economía del mundo, que somos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos pendiente para esta semana algo muy importante, que es la nueva ley de mercado de capitales o de financiamiento productivo, que es algo que aparentemente tendría que mañana salir. Ya le vamos a estar preguntando a nuestros entrevistados a ver qué opinan de lo que va a pasar mañana en el Congreso, que también es parte de lo que nos atañe. Así que bueno, ya enseguida estaremos comunicándonos y bueno, hacete una reflexión, ¿cómo viste el día? ¿Cómo fue? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Subió? Es otra de esas jornadas donde un número se apodera de toda la escena, donde un indicador empieza a ser la foto de absolutamente todo. Algunos que se acuerdan que en algún momento fue el riesgo país. En el momento el único indicador que valiera el riesgo país. Estaba en los diarios no económicos, entonces ahí ya es cuando decís, pucha, ¿por qué tiene que estar esto en los diarios que no son especialistas en estos temas? Exacto. Y volvemos a tener en esta gran déjà vu de la economía argentina y de la política argentina, el dólar en las tapas, ¿sí? Cuando mucha gente vinculada a finanzas te dice, si está en la tapa de los diarios, sacate de encima ese activo, ya está.
Y la semana pasada era una frase que se escuchaba, volvió a subir. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿cómo esto impacta en el bolsillo de cada una de las personas que se está escuchando? Tal cual. Bueno, que lo saques del bolsillo de las manos sería el peso, en definitiva, más que el dólar. En este caso, el argentino, cualquier contexto así convulsionado, cualquier movimiento difícil que impacta contra el dólar, corre a buscar esa moneda que bueno, eso es la historia nuestra nos dice que es lo que lamentablemente triunfó muchas veces. Entonces el miedo, el miedo a que mañana valga mucho más caro, entonces salen a correr y eso genera esa corrida, pero bueno, con un Banco Central firme, digamos, más separado de lo que es el equipo económico del Tesoro, digamos, del gobierno. Y bueno, eso es una señal también que ayuda a los mercados, que la tomaron. Hoy salió a vender futuros para poder mantener el tipo de cambio o sostener un poquito el dólar. Así que bueno, eso es algo que está claro también, ¿no es cierto? Sí, en una situación así lo que se espera de la autonomía monetaria, está hecho, pactar operaciones a futuro a determinado precio para tratar de marcar la cancha, subir la tasa, ¿sí? Tratar de intervenir en términos de cómo las entidades financieras, los bancos a los cuales regula, pueden reducir sus tenencias en dólares. El menú que se esperaba que aparezca del Banco Central se jugó. La pregunta que uno se puede hacer, y con algunos de los entrevistados que vamos a tener en el programa la vamos a charlar, es: ¿alcanza? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, y que capaz que la teníamos esa pregunta para hacernos hace un tiempo, y bueno, son como cartas que el gobierno va jugando y que bueno, se le van acabando. Y que tiene y que construye sobre aquella famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, un déjà vu también permanente, como hasta ese día se hablaba de independencia del central, se pensaba que las reglas de juego eran una, y hoy parecería estar pagándose el precio de aquella mala decisión. Sí, bueno, algo como que Cambiemos nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto? O sea, es capaz de cometer los errores como cualquiera, pero bueno, ya está dado y está mostrado que el central retomó las riendas de la política monetaria, etcétera, todo lo que le atañe, y que no tiene por qué tener la injerencia de ningún ministro que bueno, obviamente respetando todos el lineamiento, pero bueno, la decisión termina siendo de Sturzenegger. Vamos entonces también a ir pensando, y otro de los temas que vamos a charlar es: gran parte de esta tormenta perfecta que vivió la economía argentina en estas últimas 2 semanas tiene un componente externo también. Hay un componente interno, es innegable, pero también hay un componente externo que puede llegar a perderse de vista. No solo el aumento de tasas, sino también la devaluación de todas las monedas de la región, lo cual no pasaba hace tanto, y te genera un contexto que está de alguna forma impactando de alguna manera en el doble de potencia en la Argentina. No hubo la misma situación. Si bien se depreciaron el resto de las monedas en la región, no tuvimos el mismo impacto en la Argentina, fue mucho menor en los países vecinos. Sí, fue mucho menor, y bueno, y aparte acá no solamente el impacto, sino que se dio como un combo completo, ¿no? El tema de las tarifas, había como una disputa donde se hablaba de bajar el gasto, y bueno, el gobierno haciendo mucha fuerza por el lado de las tarifas, la oposición un poco más suave, un poco queriendo no hacer tanto esfuerzo para la clase media subiendo las tarifas, y nos chocamos con que bueno, mañana va a salir al Congreso a discutir ese tema, antes justamente de la ley de financiamiento productivo que hace tanto tiempo que estábamos esperando. Es difícil a veces ver a algunos diputados o legisladores que de alguna forma lo veo un poco mezquino, estaban como negociando, ¿no es cierto? Decir, bueno, nosotros vamos a votar la ley de financiamiento, que es buena, reconocemos que es buena, pero sí nos dan. Y uno se piensa de afuera y dice, bueno, si la ley crees que es buena, votala y no pongas condicionamientos. Ese es un poco el que el ciudadano que no está en la política o no está en la toma de decisiones, les cuesta ver. O sea, a mí a veces me cuesta ver ese tipo de cosas de los políticos, la verdad. Cuesta verlo, quizás no sorprende. No sorprende, eso pasó en la política argentina, la política en el mundo es así, pero uno que está luchando y que a través de este programa, por ejemplo, difundimos tantas veces el tema del mercado de capitales y de lo bien que le hace a las empresas, financiarse, las empresas chicas, las empresas que a veces están
tomando dinero de los bancos a tasas muy altas, o tomando dinero de financieras, o hasta el mercado negro de dinero, cambio de cheques, etcétera. Tienen alternativas mucho más accesibles en el mercado, donde está las impulsa a ser prolijas, a cumplir con sus impuestos, a cumplir con sus empleados, y bueno, y es el círculo virtuoso que el país necesita, y lamentablemente por este tipo de cosas, que la ley se está postergando de una semana, en realidad está desde el año pasado para salir, y bueno, ¿qué cambio de nombre incluido? Cambia de nombre, se le tiene que buscar una vuelta como para que salga, para que no sea tan un triunfo de uno, pero te doy un poquito, te saco otro. Y bueno, y así vamos. También está en tema de esta semana, esta ley que salga para ver si podemos pasar en el índice de MSCI de Morgan Stanley a ser país emergente. Dejar de ser país de frontera. Dejar de ser país de frontera, que bueno, leyendo los nombres de esos países de frontera, prácticamente estamos en un lugar de muy abajo. Tenemos que pasar, es una condición necesaria para poder desarrollarnos, para poder crecer nuevamente, con lo que hablamos recién, en línea con eso. Así que bueno. ¿Y crees, Matías, que con lo que pasó en la bolsa, que no fue noticia en estas últimas 2 semanas y que ha tenido una corrección importante, esperando que suceda o no la calificación como país, ya no como país de frontera, ¿crees que el mercado está teniendo en sus precios una posible suba, o te está dando una puerta de entrada a algunos activos? Porque en algunos activos la baja de los precios ha sido grande. Bueno, en realidad ahí se conjugan muchas cosas. La posibilidad de entrar, digamos, que a veces toma más expectativa, más fuerza. Nosotros hemos estado hablando acá en este programa todas las semanas, ese tema se toca. Y bueno, y hay 2 bibliotecas, una que seguramente vamos a entrar porque se está dando un montón de situaciones, mismo los mercados, con las operaciones de venta en corto, bueno, con esta ley que si sale va a ser muy, muy a favor de poder pasar a país emergente. Y por otro lado, viendo los capitales que se van del país, viendo algunas reglas o algunas situaciones donde te hacen dudar. Entonces, bueno, esperaremos un poquito hasta que se dé esta decisión, y mientras tanto los mercados están así. No hay una decisión, están expectantes. Lo que pasó el año pasado era como que era más casi seguro que salía. Después, bueno, el mercado fue bajando y también un poquito lo fue empujando esto, ¿no es cierto que estamos hablando? Está claro que en términos internacionales sí es otro contexto. Digo, las subas de tasa de la Fed, la apreciación del dólar. Digo, el año pasado era otro. Ni se había hablado de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Era otro el contexto en ese momento a nivel global, cuando se estaba hablando del posible salto de categoría. Hoy es otro contexto también. Totalmente, donde quizás nos hace pasar una prueba más difícil, donde si llegamos a superar estos escollos con un apoyo del banco, o sea, del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, si te dice tenemos 30.000 millones de dólares disponibles, los usemos o no, y es una tranquilidad, quieras o no, sale la ley, empiezan a generarse inversiones del ámbito privado, donde el Estado no tiene que financiarse tanto a través de su dinero, sino que los privados pueden hacer ese esfuerzo, una ley que los contenga. Y bueno, ese es lo que hablamos de este círculo virtuoso. ¿Qué va a hacer? Hay que apoyar y empujar para que esto salga, y tratar de saltar las piedras que muchas veces se hacen difíciles, y días como hoy es como decir, puta, te cayó un baldazo, y a levantarte mañana y a seguir para adelante, y a votar la ley, y a seguir impulsando el mercado y a las pymes, y tratando de empujar todo esto que necesita el país. El país necesita el apoyo de todos, ¿no es cierto? Yo estoy convencido que la única forma de salir es esa, que lo que veo yo, que este gobierno está haciendo un esfuerzo grande, que realmente muchas veces se equivoca, quizás en la parte de la sensibilidad social. Por otro lado, ves que el gasto público en seguridad social es muy, muy alto. Ningún otro gobierno ha tenido un gasto tan alto, y quizás lo que sí se está viendo más en la clase media, donde el empleado le baja el poder adquisitivo con su paritaria a una tasa, la inflación es
seguramente superior a las metas que dice en el Banco Central y en el presupuesto. Así que bueno, eso le hace perder poder adquisitivo, cosa que se hace un poquito más empinado el camino. Y eso incluso hace que algunas noticias que hubiesen sido muy buenas hace solo 10 días, como la posibilidad de generar un ahorro del gasto primario bastante más grande del que se tenía pensado, saltando del 3,2 al 2,7, queda perdido en el medio de las noticias del día a día, y era un esfuerzo y era una noticia que el ministro de Hacienda venía teniendo guardado, él sabía que tenía ese número, lo tenía guardado para aprovechar y surfear alguna ola en positivo. Fue una carta importante, pero fue un ancho espado que no te quisieron el truco, algo así. Justo en esa mano no tiene peso, y en realidad es un gasto muy importante porque el componente del gasto del Estado argentino sigue siendo muy alto en términos de seguridad social. Esto es la llave de la economía argentina. El componente social del gasto del Estado es muy grande, y después incluso han circulado en redes sociales muchos cuadros y algunos análisis al respecto. Cualquier ajuste que no tenga que ver con ANSES, pensiones, jubilaciones, es muy difícil encontrar ahí la posibilidad de que el gasto sea efectivamente reducido. Y aparte eso premoldea también un gobierno, un tipo de país pregobierna y preestablece una forma de pensar el país que va a tener que ser de alguna manera consensuada en forma general con la oposición, o empieza a pasar lo que charlábamos recién, que tiene que ver con el toma y daca legislativo. ¿Por qué? Porque no hay claramente un proyecto sobre el cual quienes están sentados en el gobierno tengan la chance de poder pensar. Durante el primer año del gobierno de Cambiemos se habló mucho del modelo Australia, ¿no? Claro. Era todo el tiempo, tenemos que ser Australia. Bueno, eso va a llevar un trabajo muy, muy grande, ¿sí? Pero siempre se trató durante ese primer año de instalar la idea de tenemos que ser Australia. Bueno, eso lleva un trabajo que es gigantesco y que tiene que ver con una definición y con decisiones que son muy difíciles de tomar y que hay que ver si se quieren tomar también. Sí, obviamente. Todo esto es muy complejo, así que, bueno, vamos a seguir hablando con Miguel Ángel Bogiano, que ya estamos comunicando, así que, bueno, le vamos a estar preguntando todo eso. Pensar que Miguel Ángel debe estar también en un día bastante dinámico, ¿no es cierto? El que nos ha tirado tantos datos y que es tan asiduo, digamos, que participa en nuestro programa ya en varias oportunidades. Estábamos hablando justamente cuando en enero Miguel Ángel nos decía que Estados Unidos estaba empezando a subir la tasa, y nosotros lo mirábamos como diciendo, sí, puede ser, pero esperá, ¿cómo vas a decir una cosa así? ¿Qué panorama, Miguel? ¿Qué panorama, Miguel? Y bueno, de repente es un dato que él realmente fue muy, muy certero, y que tuvo digamos que según su análisis llegó a un buen puerto el dato. Así que bueno, Miguel Ángel, ¿estás acá en línea? Así es, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, con un día bastante difícil, bastante volátil, bastante movido para los mercados. Me imagino vos habrás estado siguiendo todo muy de cerca. ¿Querés hacernos una breve introducción y seguimos conversando de lo que pasó hoy, por ejemplo? Bueno, sí. Yo te diría que de vuelta acá lo que estamos viendo es parte del mismo fenómeno del que yo hablaba tiempo atrás, que es esta ida de la mayoría de países emergentes o fronterizos hacia mercados como Estados Unidos por el atractivo de la tasa de interés, por una apreciación del dólar, y que a la Argentina le pega especialmente mal porque es sabido que depende mucho del financiamiento, es sabido también que tiene que refinanciar un financiamiento de corto plazo que no es menor, que son las LEVACs, ahora 700.000 millones de pesos a mitad de mayo, y que, bueno, aquel jueves en el que el Banco Central vendió 1.200 millones de dólares y no pudo mover ni un centavo al dólar, eso creo que fue la última alarma. Yo ese día escribí "se acabó el gradualismo", como creo que se acabó, porque
vamos a decir que ahora que el Fondo Monetario nos presta plata, bueno, eso va a tener condiciones. Y créanme que las condiciones que tenga no van a ser gradualistas, por más que al principio quieran vender como que... Que no es el mismo fondo de que hace 20 años. Exactamente, y hay un par de lecturas de lo que pasó estos días. A mí me parece que antes de ir al fondo, no sé si hubiera pensado en hacer algunos recambios, no sé si dentro de Hacienda, dentro del Banco Central, porque, vamos a decir, poniendo nombre y apellido, ¿no es cierto? Cuando Federico Sturzenegger pone la tasa de interés en el 40% y eso no tiene ningún efecto práctico en el dólar, bueno, eso es un error serio. Eso es un error serio que además engendra un problema nuevo, porque ahora con el dólar no sé cómo cerró el mayorista, 22.50, por ahí 22.60, Sí. Así que hoy termina subiendo incluso, llegó a tocar 23, bajó y volvió a subir hacia el final. Aparte de todas las consecuencias nocivas que tiene sobre la economía real, que alguien me explique cómo va a desactivar esta tasa en el 40%, que tiene unos efectos colaterales que son muy negativos. Entonces, al Banco Central le destruyeron la reputación en diciembre, cuando en definitiva jefatura de gabinete quiso tomar el volante. Bueno, ahora deja de ser efectivo cualquier cambio que proponga el Central. Y por el lado de Duhovne, me parece que tuvo también mucho tiempo con pocos resultados, ¿no? Con un déficit primario que ahora forzado lo aceleró, cierto, que pretende bajar de 3,2 a 2,7, pero también con las limitaciones que tiene un cargo que tampoco tiene tanto poder. Entonces acá Macri también es responsable de eso, de tener un Ministerio de Economía totalmente difuso y sin un responsable de fondo. Pero bueno, yo les voy a dar una lectura, lo que a mí me parece que habría que hacer casi urgente en vistas a lo que se viene. Lo que se viene para mí tiene que ver primero con la crisis del Deutsche. Hay que ver lo que hace la acción del Deutsche Bank. Está mal, todos los problemas bancarios de Europa no se resolvieron, se escondieron debajo de la alfombra. La banca italiana tiene problemas donde hay un montón de créditos que no quieren pasarlos a incobrabilidad, y están todos financiados en definitiva por el Banco Central Europeo, pero hay un problema grave de deuda privada en Europa, y yo quiero aprovechar la volada. Yo soy argentina, estoy endeudado hasta los dientes en dólares. Por el amor de Dios, hagamos un swap de dólares a euros y estemos endeudados en euros, a ver si podemos estar endeudados en una moneda que en vez de subir su valor empieza a caer. Ahí nos ahorraríamos varios millones de dólares, algunos cientos de millones de dólares, arriesgo a decir, porque estamos endeudados en la moneda que más se fortalece en toda la crisis. Entonces, al menos por una cuestión elemental de diversificación, probemos estar endeudados en otras monedas, y esto no quiere decir canjear deuda. Esto se puede hacer a través del mercado de swap, que es súper líquido y que puede perfectamente absorber lo que necesita la Argentina. Así que eso es, ahí vamos a decir, una recomendación práctica, concreta, en aras a lo que yo creo que se viene, y yo me animo a decir que antes de fin de año estamos teniendo problemas en Europa del lado de financiación de vuelta. ¿Por qué? No porque yo sea sabio, porque ya lo está evidenciando lo que sucede en la acción del Deutsche. Bueno, eso hay que mirarlo todos los días. Levantamos, hay que mirar cuánto vale el Deutsche, porque eso es el gran elefante blanco del mundo. Mirá vos, el tema de afuera sí, sencillamente es así. O sea, el dólar se fortalece, nosotros estamos endeudados en dólares. Vos proponés hacer un swap para cambiar digamos la fuerza de la moneda, que nos pegue el euro, como para que sea más, que se deprecie la moneda en la que estamos endeudados a través de
mecanismo. Miguel Ángel, ¿qué opinás o sea, seguramente esta semana se fueron yendo mucho dinero de la Argentina? ¿Cuál es ese dinero? ¿Es el dinero que entró, vendió los dólares hace cuánto y se va? Porque todos hablan del famoso que van los camiones de caudales afuera, ¿viste? De esos tan extremistas. Pero es dinero que entró hace un año y hoy se está yendo, comprando un dólar a 21, 22, y no fue tan gran negocio que se llevan los 5.000 millones de dólares, por ejemplo, de ganancia de este país. ¿Qué opinás de eso? Mira, lo de los camiones de caudales es simplemente un comentario ignorante, porque la compensación siempre se hace para un lado o para el otro, así que eso no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que esté hablando. Es una anécdota operativa, la de los camiones, es una anécdota operativa. Ahora, el monto que era el EVAX en manos de extranjeros, el número que yo tengo sabido era 5.000 millones, que obviamente se ve afectado por el impuesto a la renta financiera de los políticos inútiles e idiotas que no saben sumar y restar, cuando todo el impuesto a la renta financiera, incluyendo también a los bonos locales, te suma el 0,14 de todos los ingresos de la FIP. Entonces, señores, hacer demagogia a otro lado, porque quieren levantar la bandera que le cobramos a los ricos, le cobramos a los extranjeros y que no saben sumar. ¿Qué ganaron con eso? Ahuyentar al tipo que viene a prestarte plata. Bueno, fantástico. Otra pavada de una casta política que no entiende nada, que el nivel de ignorancia económica que tiene es absoluto, que odia a la empresa, que es populista, que siempre cree que los problemas se resuelven cobrándole impuestos al que más tiene. O sea, un nivel tan elemental de razonamiento que indigna. Ahora, Miguel, con esa gente en el Congreso es un combo perfecto con los vencimientos que tiene el gobierno de corto plazo en junio y en julio. Digo, o sea, lo que se viene son dos vencimientos muy grandes y encima el humor social con un posible mundial no muy bueno. Bueno, el mundial no sé, qué sé yo, hablemos de otra cosa, porque tampoco éramos grandes candidatos en el 86 y la verdad es que yo estoy más cómodo ahora, porque fuimos siempre candidatos en todos los mundiales y después pasábamos justito, así que... Queríamos una buena en tu voz, Miguel. Queríamos una buena noticia en tu voz. De punto al mundial, ¿no? Ahora de repente, porque perdimos con España, somos un desastre. Eso también, eso un gran, a mi juicio, gran pavada. Bueno, pero es otra discusión deportiva. Bueno, es un poco hablando de la economía, es eso también. Nosotros, la crisis no es toda nuestra, si bien no estamos en perfectas condiciones, nos estamos comiendo lo que hablamos al principio, o sea que no es que somos campeones mundiales, pero tampoco somos los peores del barrio. Digamos que ahora exactamente, tampoco somos los peores del barrio. Muchos se rasgan la vestidura diciendo, mirá lo que está cayendo la bolsa argentina. Yo le voy a decir, sí, hace un poco de memoria, la bolsa argentina fue la segunda que más subió en 2017 en dólares, fue la quinta que más subió en 2016 en dólares. Entonces, hagan un mínimo estudio de lo que es la economía, del comportamiento internacional de las bolsas, y las bolsas que más suben en el siguiente ciclo son las que más bajan, aunque parezca tan básico, así como funciona. De hecho, cuando se hacen estudios estadísticos de ver qué bolsas o qué elementos uno quiere shortear, lo primero que se hace es buscar lo que más subió antes, de lo que sea, porque son los más candidatos, los principales candidatos para ofrecer buenos retornos a la baja. Miguel, ¿crees que hablábamos en la apertura del programa con Matías, ¿crees que puede llegar a ser un punto de entrada en activos argentinos o todavía le queda recorrido a la baja? Ni remotamente compro nada de Argentina ahora. Ni remotamente. Es no entender que estamos entrando en la fase de cambio de tendencia. El Merval recién está empezando a romper la media móvil de 200 ruedas. Sí. No. Y aparte te digo una cosa también. Cuando uno lee cómo trabajan los grandes jugadores internacionales, ¿a ustedes no les sorprende que de repente los bancos ahora empiecen con la nota esta de Forbes, después la de Financial Times y demás, diciendo Argentina, me parece que... ¿Saben qué quiere decir eso? Que los bancos ya vendieron todos los bonos argentinos que tenían y ya están short. Así que le están empezando a hacer la propaganda negativa.
Claro. El ciclo se dio vuelta. Chau. Y esto tampoco es aislado. Me parece que viene... Bueno, el ciclo bajista de bonos lo estamos viendo en el mundo. Sí. O sea, los bonos están para abajo en el mundo, no es Argentina, es el mundo. O sea, si de vuelta no entendemos que todos los equities del mundo están altísimamente correlacionados, y lo mismo con los bonos, seguimos mirándonos el ombligo. No importa que Macri a partir de ahora tome las mejores decisiones del mundo, en un contexto en el que las tasas de interés están subiendo, ¿van a bajar los bonos de Argentina? También. Uno Tal podrá cual. decir, bueno, quizá baja menos que lo de Brasil y Colombia. Bueno, puede ser, pero... Siempre van a bajar. Miguel, la última, bajar. cortita y al pie, que estamos yendo al corte, que estamos con los horarios. Miguel, Sí. ¿qué pasa mañana? Sale la nueva ley de financiamiento productivo, hay movimiento, ¿ves que esto va a influir, esto del Fondo Monetario? ¿Querés meterte en ese terreno, decir algo de eso? ¿Qué te parece que va a pasar mañana? Es muy especulativo, hasta tanto no pueda tener algo concreto en qué consiste. Lo único que te puedo decir es que el Fondo Monetario nunca te va a dar un cheque en blanco. Si te presta plata, aunque al principio no te lo diga, te va a poner en condiciones que son condiciones más cercanas a lo que quiere decir frenar el gradualismo. Y la ley de mercado de capitales, o la ley de financiamiento productivo, Sí. y bueno, es algo que es necesario para la Argentina, ¿no? Sí. Pero a veces la mezquindad de algunos gobernantes o diputados, estábamos hablando que te la ponen como factor de negociación con otra ley de las tarifas y eso, convencido de que la ley es buena, pero te la doy, sí, me das, y ese trato es lo que muchas veces nos lleva a hacer todo más difícil. Y bueno, algo de eso seguramente haya. Bueno, Algo de eso seguramente haya. Pero estamos hablando de que son los mismos tipos que quieren cobrar la renta financiera y no se dieron cuenta que era el 0,14 de la recaudación. Claro. Así que a partir de ahí concluí que cualquier cosa que digas es menos mala que esta pavada que hicieron. bueno, Miguel, ¿querés decirnos cómo podemos seguir tus consejos a través de las redes? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Sí, seguro. Mira, mi cuenta de Twitter es @Miguel_Boyano con $G. Y también la página nuestra es cartafinanciera.com, que tenemos un newsletter donde creo que alguno de ustedes está suscrito, Sí, por supuesto. que es gratuito, semanal, y que tiene muchos temas de actualidad argentina e internacional, pero tratados con un lenguaje muy sencillo. El que Perfecto. escribe difícil, lo reto. Bueno, aparte de nuestro programa siempre das esos consejos que con el paso del tiempo te das cuenta que son los que aciertan. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y hasta la próxima, Miguel. Acuérdense de Europa, acuérdense del Deutsche. Eso es lo que... Ya lo estamos anotando, Bueno, Bueno, fantástico. muchísimas gracias, fantástico. Bueno, y con esto nos vamos a un breve corte y seguimos en un ratito. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure
is our fate. I'm yours. And do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon de ba ba boom ba boom. Bueno, y seguimos con más El Hombre de la Bolsa en este día tan volátil para los mercados y para la Argentina. Y bueno, estamos acá con Fernando Luciani, que es el CEO y director del Mercado Argentino de Valores. ¿Estás en línea, Fernando? ¿Cómo estás? Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, movidito, pero bien, llegamos al final del día. Pues llegamos al final del día, vi unos tweets que decía, bueno, si estamos vivos a las 7 hablábamos. Bueno, sí, acá estamos hablando y mañana nos vamos a volver a levantar para empujar este país y para poner el pecho a ver cómo sigue y a empujar para adelante. Por supuesto, sin duda. Como hacen ustedes desde el mercado, ¿no? Que están empujando mucho el tema de las pymes, el tema del financiamiento tan necesario y bueno, contanos un poquito. Estamos leyendo y sabemos que están financiando desde cheques, obligaciones negociables, pagaré, se viene la nueva ley. ¿Qué hay de nuevo en todo eso y cómo viene en el mercado, Fernando? Bueno, a ver, en materia de contexto es un análisis que tiene que ver con todo lo que pasa en este tiempo y después en proyecciones de mediano y largo plazo creo que la visión es otra. En materia de contexto, que es lo primero que yo te decía, hoy fue un día súper intenso porque la tasa de financiación promedio para una pyme que renueva su stock de deuda para seguir produciendo, hoy es arriba del 45%. Entonces eso genera desde reposiciones en préstamos de corto plazo, como no sé, como las cauciones, como decía, hasta mucho movimiento en el producto estrella que vos decías del financiamiento PYME hoy, que es el cheque de pago diferido, porque esa tasa del 45-46% o más en algunos casos es, digamos, prohibitiva si se continúa semana tras semana. Entonces, en el contexto nosotros lo que vemos es que este tipo de tasas para las pymes son muy complicadas, si bien el producto de cheque de pago diferido sigue siendo muy exitoso, empieza a resentir la estructura del traslado de la tasa a los precios, eso baja la actividad económica. Entonces, en este contexto, llámalo de mini crisis cambiaria, el producto de financiamiento tradicional de las pymes, que puede ser la cuenta corriente en materia bancaria o el cheque y las obligaciones negociables en la bolsa, está sufriendo un poquito. Tal cual. Igualmente no hay que perder el contexto que los cheques que se descuentan en la bolsa, si bien las tasas son las que decís, el crédito del banco o el cheque si lo descuenta en el banco o el préstamo a corto plazo son tasas superiores. Son superiores. Sea, y aparte sí, no están tan ágilmente preparadas como para que el mercado las tome, ¿no? Eso es así, o sea, la pyme que tiene una gimnasia en el mercado de capitales tiene una ventaja superlativa respecto de la que solamente tiene la única ventanilla, que es el oficial de cuenta en el banco, que un día está de humor y otro día está de mal humor y no te renueva o no te cubre el cheque. La pyme, y eso lo ves hoy en día, nosotros hemos tenido, digamos, comité de riesgo y crédito constante, abierto todo el día, y vos ves cómo el mercado de capital es muy amigable para esa pyme que en un día como hoy tiene una necesidad mucho mayor de financiamiento. Entonces, claramente la pyme que tiene la herramienta mercado de capitales en estos momentos puede surfear la ola con mayor dinamismo que aquella pyme que no está acostumbrada. Entonces la invitación es siempre a entrar. A abrir su cuenta en un agente del MAB o de cualquier otro mercado, pero que tenga la facilidad que le da el MAB para poder tener esa dinámica de velocidad y agilidad. Una pyme, nosotros tenemos consultas y de hecho estamos armando alguna obligación negociable pyme garantizada o avalada por una sociedad de garantía recíproca. Sí. Esa
empezamos a conversar hace, por decirte algo, 2 meses. Continúa la conversación, se empiezan a completar los formularios, se hace todo el proceso y nos encontramos hoy con que llegamos al mercado y pasa esto. Van a salir al mercado y decir, bueno, esa dinámica se puede frenar, se acomoda, pensá que no es un cheque de 15 o 20 días o un mes, sino que va a ser préstamos a mediano plazo, donde la tasa ya va a influir, queda como marcada ya una tasa más larga. Clarísimo, yo creo que ahí la mejor recomendación para esa pyme es el wait and see, digamos. Hoy ver cómo apaga el incendio, si tiene una necesidad de financiamiento inmediata, yo recapitularía todo, pondría en stand-by, o sea, frenaría la salida a la oferta pública de esa obligación negociable por unas semanas hasta que se aclare el panorama. Obviamente que el empresario pyme te puede decir, pero bueno, yo mañana tengo que pagar el container que compré importado, tengo que pagar, no sé, X materia prima. Bueno, ahí lo ayudamos entonces a ver el puente que tiene hasta exactamente. Hay que ayudarlo, y ahí entonces nuevamente, o sea, un pagaré a 90 días en dólares avalado por el PCR puede ser un producto, entera de cheques que tiene, que recibe de las personas que le pagan con cheques a esa pyme, y redescontarla en el mercado suele ser la mejor alternativa, así tenga que pagar un puntito de 2 más de tasa. Perfecto. Bueno, esa era una parte de las preguntas que nos hacían las empresas que están tomando esto. ¿Qué pasa si yo llego al momento y no me sale? Bueno, está bastante clarito, más que bastante está clarito, claro, que lo que hay que hacer es buscar otra alternativa. Lo que hay que hacer es frenar la decisión, no porque yo tenga un proceso que me llevó 2 meses, lo tengo que concluir sí o sí hoy. Puedo esperar, puedo mirar, ustedes como asesores financieros, que los agentes de bolsa tienen que acompañar a la pyme y decirle, no, mira, estos días no es el momento para colocar esa ON. Esperemos 10 días. Se cambian los prospectos, se cambia un poquito, pero nos encargamos todos nosotros para que ellos puedan esperar la mejor oportunidad alguien que tenga un poquito más de olfato, y bueno, que mucho olfato no hay que tener para saber que hoy las tasas están bastante difícil, y a eso quería entrar un poquito para chicanearte un poquito. ¿Qué ves? ¿Cómo ves las tasas? ¿Cómo ves la entrada o el acercamiento al Fondo Monetario? ¿Cómo ves el dólar? Que nos prometiste por Twitter que no ibas a esquivar ningún tipo de pregunta. Y desarrollo faltaba. El último hashtag era desarrollo, ¿no? O sea, no voy a esquivar preguntas sobre volatility, tasa de interés, inflación sí. Y bueno, desarrollo. Que es lo que toda la tarde estuvimos hoy trabajando, y siempre la gran consulta fue en relación a eso y a si hay o no hay una crisis cambiaria y cómo influye eso en el desarrollo de las empresas pyme. Entonces, yo, más allá de una pregunta concreta, lo que sí creo es que hay un problema en estas últimas 4 o 5 semanas que es muy muy grave, que afecta las reservas del Estado, y que la conclusión que hace a lo que te empecé diciendo al principio es que la tasa de interés me parece que ya no funciona como una variable de ajuste de la economía argentina. O sea, la tasa de interés como única herramienta para combatir eventualmente la inflación claramente es ineficiente. Entonces, hoy el gobierno nacional tiene que empezar a echar mano de otras herramientas para combatir la inflación. Ir al Fondo Monetario Internacional, si te prestan a una tasa menor de la que hoy se están hablando al gobierno nacional, que es alta, es fantástico, digamos, es la mejor decisión, es la decisión obvia que hay que tomar. Eso, sin duda, lo que creo es que creo que fue otro Twitter que puse ahí mientras que estaba en el comité de riego viendo todo este tema, es que el problema es que el endeudamiento, como por el endeudamiento mismo, sin que haya una política de baja del gasto, no nos sirve. O sea, te va a generar la misma crisis cambiaria dentro de 5 o 6 meses. Sí, lo que estábamos conversando y que estamos notando es que el anuncio, por ejemplo, de la baja del gasto de hace ya
2 días, que parece que fue un día o parece que fue 10 días, que bajó la obra pública, por ejemplo. Es como que pasó todo tan rápido y tan dinámico en esta semana o en estas semanas, que es todo como que se fueron dando muchas cosas, especialmente afuera, acá, de esto, la tasa, el dólar, y de repente nos metimos en algo donde, pucha, ¿cómo nos pasó todo esto? No, y aparte es súper complejo que la reducción del gasto público venga por la obra pública, porque la obra pública moviliza la economía, genera empleo genuino, mejora las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos que pagamos los impuestos. Entonces, la baja del gasto público central tiene que ver con elementos, digamos, más coyunturales, más de la arquitectura propia del Estado, que tiene que ver con el gasto en funcionamiento, con el gasto en estructura, en personal. Creo que el gasto de tarifa, básicamente el gasto de subsidio, que es todo aquello que es un gasto no productivo, más allá que es válido desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es el fondo. Y no hay financiamiento que alcance. Claro, y algo que puede ayudar a lo que hablábamos de la infraestructura o del gasto de obra pública es el tema de que los privados financien parte de ese gasto, y está mañana, estamos hablando mañana, puede ser que hay muy probable que se trate la ley de financiamiento productivo. Eso es algo importante, especialmente para el mercado y el mercado argentino de valores, que es algo que pueden aprovechar muchas pymes también y muchas empresas un poquito más grandes de inversores con el tema de los fondos cerrados. ¿Qué me decís de eso? Ahí el punto más importante para las empresas es la posibilidad de vender sus facturas en el MAP. La ley lo que va a permitir es que una empresa pyme pueda vender directamente las facturas sin necesidad de recibir el cheque de la gran empresa, venderla en el mercado de capitales y financiarse a una tasa competitiva. ¿Querés explicarnos un poquito el mecanismo para que la gente que está, las pymes que están haciendo, el mecanismo de la factura? El de los cheques ya es un poquito más tradicional, ya lo saben todos, pero el de la factura, ¿cómo sería, Fernando? Mira, es la realidad económica pura. Una empresa pyme tiene una relación comercial con una gran empresa, le entrega el producto, factura, se produce todo el esquema de facturación y la gran empresa no le paga en promedio antes de 90 o 120 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede para la pyme? La pyme se queda con que entregó un producto y no lo cobra y tampoco tiene un instrumento de financiamiento porque la mayoría de las grandes empresas no entregan cheques de pago diferido. Eso es lo que se llama crédito comercial. El crédito comercial abierto que hay entre las grandes empresas y las empresas pymes en nuestro país, que tiene un promedio de 90, 110 días. Ese crédito comercial hoy representa más o menos el 10% del Producto Bruto argentino. O sea que hay millones de dólares todos los meses de crédito comercial, que es plata que se le debe a las pymes y que las pymes no tienen cómo financiarse o cómo redescontarlo. Es un dato casi invisible de la economía, Fer. Un dato, exactamente, pero es lo que se denomina, crédito comercial, que es muchísimo, distinto al crédito financiero. Entonces, sí. Cuando una gran empresa, en vez de patearme o pedalearme, como se dice directamente el pago, me entrega un cheque de pago diferido, deja de ser un crédito comercial y pasa a ser un crédito financiero. ¿Pero por qué? Porque esa gran empresa desde el vamos ya tiene una obligación de pago estricta que a los 90 días sabe que le tiene que pagar y si no el cheque le ingresa a la cuenta corriente del librador, o sea de la gran empresa, y punto, y queda registrado en el sistema bancario. Ese es el crédito financiero. El crédito comercial no queda registrado en ningún lado e incluso muchas grandes empresas no lo tienen en sus balances. Al aprobarse la ley de financiamiento productivo, lo que va a decir es que cuando se establece una relación comercial entre una pyme y una gran empresa, AFIP va a regentear todo este proceso de facturación y a los 15 días de que se emite la factura, esa factura se transforma en un título ejecutivo, o sea que deja de ser un crédito comercial y pasa a ser un crédito financiero, y lo que genera dos consecuencias importantes. La primera es que la empresa deudora, o sea la gran empresa, lo tiene que registrar como un pasivo en sus estados contables, que hoy no está, en lo que vos bien decías, de que es un dato de la economía por ahí que pasa desapercibido.
Y desde el punto de vista del acreedor, o sea, de la pyme, tiene un título ejecutivo que va a poder vender igual que un cheque en cualquier plataforma de financiación. Y MAD, como es un mercado especialista en productos pymes, indudablemente tiene a este descuento de facturas como un elemento o un producto estratégico para los próximos años si se aprueba como pensamos. Perfecto, ahí vamos a estar empujando un poquito y dinamizando todo este mecanismo que es fantástico y que estamos convencidos que es el futuro, ¿no es cierto?, del financiamiento de las empresas pymes en esta Argentina que tan difícil a veces se nos hace, y a las pymes ni hablar. Así que, Fernando, bueno, estamos terminando. Te queríamos agradecer muchísimo el haber participado. No va a ser la última vez. Ahora ya la semana que viene Alejandro y vamos a hacer un programa un poquito más dinámico. Así que bueno, te agradezco infinitamente hablar con vos y, bueno, y aparte por vertir tus enseñanzas, como siempre, a este programa que es un poco el empujón de las pymes y de las empresas a acercarse al mercado. Y cumplió todas las promesas. Y cumplió todas las promesas. No esquivaste nada. Bueno, me alegro entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gonzalo, terminamos. Termina el programa entendiendo también que en cada crisis hay una oportunidad. En cada crisis hay una oportunidad y vamos a estar acá acompañando el programa. Así que bueno, vamos con una pequeña pausita. El hombre de la bolsa. Aprendés vos. Invertís vos. Transvan, logística avanzada para almacenamiento y distribución de productos. Entre nuestros servicios contamos con logística integral, recepción de mercadería, almacenamiento, administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional, clearing bancario, realizado en sacas o bolsines debidamente presentados entre sucursales de bancos y sus casas centrales. Envío de cartas simples, seguimiento online y servicios rápidos 24 horas. En Transvan contamos con más de 15.000 metros cuadrados de depósito. A donde desees llegamos. Contamos con sucursales en todo el país. Comunicate con Transvan. En Buenos Aires al 4552-2692. En Rosario al 457-4865. En Córdoba al 456-3963. O por mail a tvooperaciones@transvan.com.ar. MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales. Carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. Dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleebianchi o @tanonimatías. Bueno, y acá estamos terminando un programa donde pasó un día intenso, un día con muchos cambios. Tuvimos la lección de Miguel Ángel Bogiano, donde nos dice que miremos mucho afuera, mucho Europa, mucho el Deutsche Bank, que cree que antes de fin de año vamos a tener algún tipo de contratiempo. El gran termómetro de la economía mundial para Miguel Ángel pasa a ser el papel de el Banco Europeo. El Banco Europeo, así que bueno, y principalmente la presencia el compartir cosas con Fernando Luciani, que es un impulsor de toda la economía pyme a través del mercado de capitales, algo que siempre decimos tan valioso y tan necesario para que las pymes se puedan financiar, crecer y que es tan importante en este país. Bueno, sin duda que es el mercado de capitales profundo, es una necesidad para que el país se desarrolle. Y entender que es una posibilidad de hacer algo que muchas pymes vienen haciendo de una forma distinta, de una forma moderna, de una forma más ágil,
que les puede permitir dar ese pequeño salto que siempre le falta a las pymes, siempre atado al financiamiento. Volviendo a lo mismo, el mercado de capitales es un mercado donde se ayuda a las empresas, no es una timba, si bien puede ser algunos instrumentos que se puedan arriesgar o subir el riesgo, siempre está ligado al financiamiento, siempre está ligado al crecimiento del país. Y bueno, y con esto nos vamos. Hasta el martes que viene, ya esperando a nuestro coequiper Alejandro, que debe estar viajando no sé por dónde. Y bueno, nos vemos el martes que viene con más El Hombre de la Bolsa.